Bueno, les doy la bienvenida a la segunda parte de este video en donde vamos a seguir trabajando con nombres de rangos. Vamos entonces al ejercicio 1, pero ya no a la parte C porque eso nosotros ya lo teníamos listo. Y vamos a bajar directamente a lo que es la letra D. Hay una cosa muy pequeña que a mí me interesa tener, que ustedes la sepan hacer bien. ¿Ya? Lo bueno es que si no ocurre nada así muy diabólico, deberíamos tener un video, deberíamos tener ya un video bien desarrollado con la ayudantía, ¿ya? Si no ocurre nada malo, ustedes van a poder acceder a esta parte que igual es importante tenerla presente. Dice así. En la parte D, que está en la fila 87, nos dice, calcule el promedio de las tres mejores utilidades que se registraron en los años 2012, 2013 y 2014. Redondee cada resultado a cero decimal. ¿Ya? Fíjense que ahí dice redondee. Si nos dice redondee, significa que usted la fórmula la tiene que partir con el verbo redondear. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa si estoy en el certamen y no redondeo? Pero igual nomás llego al resultado. Si usted le dicen que redondee y no lo hace, si no aplica la función redondear, va a perder 3 puntos por no redondear. Ese es como el castigo de nota, perder 3 puntos por cada vez que haya que usar el redondeo. Profe, Dígame, lo que pasa es que me dice que no puedo actualizar la matriz. ¿cómo así? Dice Microsoft Excel, no se puede cambiar parte de una matriz al Aprieta hacerle clic. escape. Aprieta escape nomás y sale de ahí, la tecla escape. ¿Ya? Ya, y ahora bajemos nomás. Baja nomás, Manuel. Hasta la Ah, fila ya, 87. Listo. ya. Gracias. Listo, Manuel, no hay problema. Ya, acá nos dicen el promedio de las tres mejores utilidades. Aquí hay una cosa con la que hay que tener cuidado. Cuando nos dicen las tres mejores utilidades del año 2012, 13, 14, puede ser que nos refiramos a esta y a esta. No sé. De alguna forma tenemos que obtener ese resultado. Acá yo les muestro una forma de poder llegar a ese número. ¿Ya? Una forma en la cual trabajamos con una función bastante grande, bastante larga, como ustedes podrán apreciar, ¿verdad? Pero también me gustaría mostrarles otra manera de llegar a este resultado, porque eso es algo que, ese es un tipo de cálculo que es muy frecuente en la vida cotidiana. Sin ir más lejos, ustedes tienen 5 controles durante el semestre y se tiene que ahorrar el más malo. Y eso significa que yo tengo que promediar las 4 mejores notas de ustedes. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese promedio? ¿Cómo se saca ese promedio? Eso es lo que nosotros vamos a ver acá a través de este ejercicio. Si esto yo lo hago para el año 2012, créeme que la fórmula es análoga para el 2013 y para el 2014. ¿Ya? Yo les aconsejo que en la medida que puedan, enciendan el micrófono para poder tener aquí una interacción más fluida con Hola, profe. muy buenas, para poder tener aquí una interacción más fluida con ustedes. Hola, profe. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Ah, Matías, perdón. No le diferencié la voz. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el promedio de las tres mejores utilidades? Si yo no me quiero complicar la vida, ¿ya? Si yo no me quiero complicar la vida haciendo cálculos excesivamente largos, podemos hacer una cosa muy simpática. Ustedes pueden ir acá abajo y si se dan cuenta tenemos harto espacio en blanco, ¿verdad? Para que podamos trabajar. O lo otro es simplemente, chicos, que
vayamos a una hoja nueva y hagamos ahí algunos cálculos auxiliares. Usar celdas auxiliares es una muy buena idea de trabajo cuando uno recién está aprendiendo esto de Excel, ¿ya? Que me atrevería a decir que es el caso de ustedes. Entonces, cuando uno ya está recién partiendo, yo les recomiendo que se hagan amigos de las celdas auxiliares. Voy a ir a una celda cualquiera. Por ejemplo, qué sé yo, la celda P101. Simplemente porque lo quisimos hacer así. Si a mí me dicen el promedio de las 3 mejores utilidades, ¿ya? Para el año 2012, por ejemplo, significa que de alguna forma yo tengo que obtener la mejor, la segunda mejor y la tercera mejor, ¿verdad? Por separado. Y después tomar esos 3 números y hallar el promedio aritmético entre ellos. ¿Estamos bien? Sí. Eso es lo que me gustaría hacer. Si nosotros descomponemos este problema en diferentes partes. Entonces, voy a buscar aquí, por ejemplo, tipo de utilidad, por colocar un título cualquiera nomás. Y al lado voy a colocar el valor. Cuando yo quiero sacar las 3 mejores utilidades, ¿ya? Recuerden que podemos usar la función kdécimo mayor. Cuando yo quiero obtener la mejor utilidad de todas, ¿cuánto era el valor del k que teníamos que colocar? 1. 1, ¿cierto? Porque queríamos ver cuál es la que ocupa el primer lugar mirando el rango de mayor a menor. Entonces, tipo de utilidad, quiero ver la primera. Pero a mí me piden las 3 mejores utilidades. ¿Qué número debería ir debajo del 1? 2. Y debajo del 2, 3. el 3. ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿O por qué podemos hacer eso? Mejor dicho. Por la sencilla razón de que yo voy a calcular la mejor utilidad del 2012, después voy a calcular la segunda utilidad y después la tercera utilidad. Y lo bueno de tener los números escritos hacia abajo es que aquí al lado yo puedo escribir una sola fórmula y después propagarla hacia abajo, cosa que aquí tenga solito los 3 números que necesito para poder trabajar. Entonces, si ustedes me disculpan, esta cosa la vamos a poner aquí. Vamos a poner un poco de formato para que se vea mejor. Ahí tenemos. Tipo de utilidad y tenemos el valor. Esto simplemente, chicos, es un toque mío, ¿ya? La cosa tiene que llevar los bordes, tiene que tener ciertos colores, ciertos formatos de letra para el título, porque si no, como que no proceso mucho. Tiene que ser así. Ahora, me dicen tipo de utilidad y el valor. Me están pidiendo las 3 mejores utilidades, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy trabajando con respecto al año 2012, obviamente que me tengo que centrar en esta columna, ¿verdad? En la columna del año 2012. Sí. Pues bien, vamos acá al valor. Ojo, si alguien me podría decir, profe, ¿por qué fuimos a esta celda específicamente? La verdad es que fuimos a esa celda porque quisimos ir a esa celda. No hay ninguna razón de peso para haberla seleccionado. Simplemente la marqué porque quise hacerlo nomás. Nada más. Entonces, tipo de utilidad y el valor. Para poder encontrar el primer valor mejor, el segundo mejor valor, el tercer mejor valor, yo me tengo que apoyar con la función kdécimo mayor. Y se van a dar cuenta de lo fácil que es. Kdécimo mayor. Acá dice matriz. Bueno, ¿con qué matriz quiero trabajar yo? En este caso, cuando me es utilidad 2012, ¿cierto? Entonces trabajo aquí utilidad 2012. La seleccionamos, listo. Punto y coma. Y después dice el valor de K. ¿Cuánto debería ser el valor de K si es que yo pretendo partir con el mejor valor? Debería ser 1, ¿cierto? Sí.
Pero resulta que aquí, en lugar de escribir el número 1, ustedes pueden hacer esto. El 1, yo sé que lo tengo escrito en la celda del lado. ¿Sí o no? En la celda Q101. Sí. Perfecto. Y de ahí ustedes cierran el paréntesis. Listo. Y ahí me dio el número, 1.473.479. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Propagamos la fórmula hacia abajo haciéndole doble clic al punto verde. Quiero que ustedes vean lo que ha sucedido. Si ustedes van a la segunda fórmula, ¿qué les va a decir? K décimo mayor, utilidad 2012. ¿Se dan cuenta que les está manteniendo el mismo nombre de rango? Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí me está tomando la celda Q102. Vale decir, la celda ya fue creciendo. El número de la fila fue creciendo, ¿verdad? Porque antes partimos en el 101, ahora estamos en el 102. Y aquí obviamente será el 103. ¿A qué se debe eso? Eso se debe nada más ni nada menos que cuando yo estoy propagando una fórmula hacia abajo, lo que va aumentando es el número de la fila. Y la columna asociada con ella se mantiene siempre fija. ¿Ya? Esa es la cosa. Profe, ¿Mm? entonces cada vez que dice redondear tenemos que sacar el K décimo mayor, menor y max, ¿o no? Va a depender, Camila, de lo que a uno le pidan hacer. En este caso nos están pidiendo redondear un promedio de 3 números. Ah, ya. Entonces, el promedio, tú sabes que el promedio es simplemente sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de ellos. Si tú divides entre 3, puede ser que te queden con decimales periódicos, ¿ya? Puede que te quede 333, 66666, o puede ser que la división te quede 0. Ya. ¿Ya? Dependiendo si es que la suma de esto es múltiplo de 3. Pero como estamos hablando de utilidad, estamos hablando de plata y lo estamos llevando aquí a pesos chilenos, tenemos que redondearlo a 0 decimal porque nosotros no trabajamos con centavos. Esa es más o menos la cosa. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Yo acá recién tengo los 3 primeros valores. Pero ¿qué se supone que tengo que hacer con esos números? ¿Estamos de acuerdo que esos 3 números me representan las 3 mejores utilidades? Sí. ¿Sí? Estas son las 3 mejores utilidades del año 2012. ¿Y qué se supone que tengo que hacer con ellas? Mediarla. Redondear. Exacto, pero muy bien. Qué gusto da cuando hacen ese tipo de acotaciones. Ahí está. Listo. Entonces le ponemos acá el promedio. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que aquí lo estoy descomponiendo en varias partes? Ahí está. El promedio. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Para calcular el promedio, se hace promedio, ¿cierto? La función de promedio es esa. Promedio, y ahí yo tengo que pescar las 3 utilidades, ¿o no? Sí. Ya. ¿Y qué tenemos ahora? Le cierro el paréntesis y me va a dar ese número, 1.431.416, ¿o no? O puede ser que le aparezca a ustedes con varios, puede ser que a ustedes le aparezca aquí con varios decimales. ¿Se fijan que le da 0,3333333? Me sale como error, profe. ¿Puede colocar como lo es? Sí. Tomo todo. Yo igual tomé todo, me sale. Ah, puse promedio. Ahora sí. Ahí sí. Nos da eso. Pero el problema es que el número tiene que... Ese promedio me falta ahora redondearlo a 0 decimales, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa fórmula, como quien dice, la puedo dejar estacionada, la puedo dejar ahí esperando. Voy para acá arriba, a la celda esa de color rojo, y le pongo igual. Porque se supone que en esa celda yo tengo que dar la respuesta, ¿verdad? Todo lo que nosotros hicimos para el lado
es simplemente un adorno, es simplemente una serie de cálculos auxiliares que nos facilitaron un poco la escritura de la fórmula final. Para no tener que escribir una monstruosidad como esta, ocupamos tranquilamente un rango auxiliar para facilitarme la vida. Y eso es absolutamente válido, así que eso no implica ningún descuento de puntaje o algo por el estilo, ¿ya? Es una buena práctica cuando uno recién está aprendiendo. Entonces le ponemos igual y nos dice que redondeemos el resultado. Perfecto. Entonces en ese caso la fórmula empieza con redondear. Ya. ¿Y qué es lo que vamos a redondear? Nos piden redondear el promedio de las 3 mejores utilidades, ¿verdad? Pero el promedio de las 3 mejores utilidades lo tenemos calculado, ¿no? Sí. Claro. El promedio de las 3 mejores utilidades lo tengo calculado ¿dónde? Específicamente en esa celda. ¿Es necesario que yo haya seleccionado esa celda en particular para haber calculado el promedio? ¿Cómo? ¿Es necesario que la celda en que yo haya calculado el promedio tenga que haber sido necesariamente esta? No, porque podría haber puesto los tres como en la fórmula. La podríamos haber colocado en cualquier parte, ¿cierto? Esto es simplemente para tratar de ordenarme un poco más con las ideas. Entonces, cuando yo digo redondeo, redondéeme solamente ese número que está ahí, que ya te contiene el promedio de las 3 mejores. Punto y coma. ¿Con cuántos decimales queremos dejar esto? Con 0. Con 0 decimales. Entonces le damos ahí punto y coma 0. Apretamos Enter. ¿Ven? Y ahí tenemos entonces el promedio de las 3 mejores utilidades del año 2012. Eso de ponerle formato de celda es simplemente para que se vea mejor presentado, ¿cierto? Pero no tiene ninguna importancia porque son cálculos auxiliares, es como un borrador que uno hace, ¿ya? Es una cosa así. Entonces, con esto nosotros ya podemos dar por finalizada la guía del nombre de rangos y podemos avanzar en consecuencia a la próxima guía, la próxima entrega del curso que habla acerca del cálculo de porcentajes en Excel. Para esos efectos, necesito que ustedes vayan a la plataforma Canvas, a las guías en blanco, y que bajen por favor la número 6, que habla de porcentajes. Ya, voy a Te reanudar faltó el aquí. porcentaje. Ah, bien. Pues estos cabros. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ahí está. Pero qué bueno que haya pasado, porque se dan cuenta que ese es un pequeño detalle. Es un miserable símbolo. Pero te das cuenta Claro. la enorme diferencia que provoca cuando se hace eso. Bien, pero Gracias, profe. felicitaciones, ¿ya? Por haberse dado cuenta del error que se está cometiendo. Yo voy a volver a abrir de nuevo la guía de los porcentajes. ¿Ya? Igual es bacán esta cosa de que podamos hacerlo así, porque se les puede ayudar de mejor manera. Entonces vamos a compartir acá la pantalla del Excel. Ya, nos vamos a compartir. Ojalá que no se time el Zoom. Y ahí estamos. ¿Se puede ver el Excel, o no? ¿Ahora? Sí. Perfecto. Entonces nos vamos a ir, chicos, con el caso número 2, ¿ya? Que consiste en aumentar o en disminuir un número en un tanto por ciento. Que en el fondo es un caso particular del 1, pero yo lo quiero ver como un caso, diferente para que tengamos más claras las separaciones entre ellos. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, supongamos que yo tuviera, ponte tú, una pastelería. Ya. Quiero dedicarme a hacer tortas. Ya. Yo sé más o menos cuánto quiero pedir por una torta.
¿Cuánto puedo pedir por una torta para 20 personas, por ejemplo? 20.000. sé, depende. Depende de los ingredientes, ¿cierto? Ya. Pero supongamos que quisiera pedir 30 lucas, por decir algo. Ya, 30 lucas para 20 personas. Yo tengo que considerar el 19% de IVA. ¿Cómo lo hago yo para agregarle un tanto por ciento de IVA a una torta? En otro caso, por ejemplo, hoy es el día de la fruta y verdura. ¿Han escuchado eso? En el Santa Isabel. Y porque en Santa Isabel te conoce, ¿cierto? Entonces ya, si tú vas con tu carnet, qué sé yo, y eres adulto mayor, entonces tienes un increíble descuento de un 5%, qué sé yo, en todo fruta, verdura y menaje. Ya. Pero si el producto te cuesta, por ejemplo, 3.000 pesos, ya, te quería llevar un pocillo de vidrio para la casa, qué sé yo. Ya, te cuesta 3.000 pesos, pero te voy a descontar el 5%, ¿ya? ¿En cuánto te queda el pocillo? Ya, igual es súper fácil sacarlo así en lápiz y papel, pero ¿cómo lo hacemos para poder obtener ese número con el amigo Excel? ¿Ya? La idea obviamente es hacer que el Excel trabaje para nosotros, ¿ya? Entonces, para hacer que el amigo Excel trabaje para nosotros, tenemos que hacer lo siguiente. Si yo supongamos que P representara un precio, ¿ya? Digamos 25.000 pesos para una torta. Y yo le quiero agregar, qué sé yo, un 19% de recargo. ¿En cuánto va a quedar el precio final? El precio final es simplemente el precio multiplicado con 1 más el porcentaje. Y si yo le quiero disminuir, en vez de colocar un signo más, le colocamos el signo de resta. ¿Tienen algún problema ustedes para deducir esas dos fórmulas? Profe, el uno siempre va. El 1 siempre va, y por una razón muy simple. Lo que ocurre es que los porcentajes, en el fondo, son números que no varían entre 1 y 100, por lo general, sino que los porcentajes varían entre 0 y 1. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, el 70% de un número, te está refiriendo a 0,7 por el número. Lo que pasa es que cuando uno le pone 70% hace que sea más fácil el cálculo, pero en el fondo es un 0,7. Entonces, cuando tú, por ejemplo, le vas a agregar el 19% de IVA, en el fondo tú estás multiplicando por 1,19 al valor del precio, ¿ya? Y eso es más o menos lo que tú tienes que pedir. Y en forma similar, cuando tú quieres aplicar un descuento, en vez de sumarle, obviamente le restamos ese tanto por ciento que me están indicando. Pero muy importante tener en cuenta que hay que usar acá el símbolo de porcentaje. Vamos con este ejemplo. El precio bruto de una torta de 3 leches para 25 personas es de 26.700 pesos. ¿Ya? No sé si hay alguien acá que Camila creo, que se maneje con esos precios, ¿está bien o no? $26.700 Sí, pesos profe. Sí. estaría más o menos bien. Ya. Sí. De 3 leches para 25 personas. Ya. Pero dice el precio bruto. O sea, yo imagino que ahí van considerados todos los materiales, la mano de obra, va la electricidad, el uso del gas, el agua, el azúcar, ya. Todo lo que yo tuve que utilizar para poder producir una torta de 3 leches para 25 personas. ¿Qué me dice la parte A? La parte A dice, calcule el nuevo precio bruto. Chan, nuevo precio bruto. Si se aplica un 15% de descuento sobre ese valor. Fíjense en esto. El precio bruto 26.700. ¿Se fijan que el precio bruto lo escribimos en una celda? Así como un dato del ejercicio. ¿Ya?
como nosotros todavía no estamos familiarizando con el mundo de los nombres de rango, los nombres de celda, yo les voy colocando esas instrucciones por debajo. Pero después la idea es que ustedes solitos nomás le vayan colocando nombre en el fondo a todo lo que se mueva. Aplique un nombre para el precio bruto de venta de la torta. Perfecto, vamos para acá, a los 26.700, botón derecho, definir nombre. ¿Y qué dice acá? Precio bruto. Es un buen nombre para esa celda, ¿no? ¿Se Sí. entiende más o menos lo que queremos dar a conocer con ese nombre? Sí. Perfecto. Entonces, para el contexto de este ejercicio, yo creo que estaríamos bien. Le ponemos a aceptar. Ahora dice, nuevo precio bruto de venta. Ah, nuevo precio bruto de venta. Pero ¿qué es lo que qué es lo que me está diciendo acá este enunciado? Aquí yo tengo que resaltar la palabra clave. Aplicamos un 15% Descuento. de descuento. Entonces, cuando me hablan de descuento, significa que estoy aumentando o disminuyendo el valor. Disminuyendo. Disminuye la cosa. Disminuye. Entonces, vamos a ir a mirar acá arriba al torpeo que tenemos. Entonces, ¿en qué caso creen que me encuentro? ¿Estoy en el caso A, estoy en el caso B? B. B. Ah, entonces aquí yo simplemente le tengo que mandar esta fórmula y listo. En este caso, ¿qué representará la letra P en el contexto de este ejercicio? Precio bruto. El precio. Esos 26.700, ¿cierto? Por abrir un paréntesis, 1 menos, y el X, ¿cuánto valdrá la X ahí? 15. 15. Y ahí ustedes le ponen 15%. Bacán. Fíjense en las letras chicas del ejercicio. Bueno, en el certamen yo no les voy a poner letras chicas, sino que va a salir todo así como grandecito para que se vea bien. Dice, redondee. Redondee. Tan. Le ponemos igual. ¿Cómo parte la fórmula, chicos? Redondeado. Eso. Redondear. ¿Y qué es lo que yo quiero redondear? Ah, ya. Precio bruto. Ese nuevo precio bruto. Y ahí simplemente, en el fondo, tengo que adaptar la fórmula que tenemos acá arriba con los datos que nos suministra el ejercicio. Vamos viendo. La letra P, como ustedes muy bien lo dijeron, coincide con el precio bruto, ¿cierto? Sí. Perfecto. Según la fórmula, después tengo que multiplicar y abrir un paréntesis redondo. Entonces yo, como niño bueno, multiplico y abro paréntesis redondo. Porque soy súper obediente. ¿Y qué lo voy a poner acá? 1 restado con el X%. O sea, 1 restado con el X%, o sea, el 15%. A renglón seguido, ¿qué nos dice la fórmula? Que cerremos el paréntesis. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo voy y cierro el paréntesis en homenaje a lo que me están diciendo arriba. ¿Se dan cuenta cómo la fórmula genérica la podemos llevar, la podemos transportar al ámbito particular de este problema? Y ahora, punto y coma. ¿Con cuántos decimales dejamos esto? 0. 0 decimales. Y listo. Y cerramos entonces el paréntesis. Profe, yo al principio no la hice con la fórmula redondear, solamente le hice como precio bruto por tanto, tanto y cero decimal. Y Sin 0 cero decimal. decimal. Ya. ¿Qué es lo que Me quedó puede en medio ocurrir? Ya. que se me 3 era puntos. 22.700 me dio a mí. No, 22.695. A ver, ¿cómo justificamos aquí que le vamos a bajar 3 puntos, le vamos a quitar 3 puntos? ¿Cómo justificamos eso? Lo que ocurre muchas veces es lo que ocurre muchas veces acá es lo siguiente. Resulta que cuando uno está calculando un porcentaje, estoy multiplicando en el fondo por 0,07, por 0,65, y ocurre que el resultado podría, condicional, podría quedar con decimales. ¿Ya?
Si el resultado me llegara a quedar con decimales, entonces yo necesito aplicar el redondeo. Si el resultado me llegara a dar una cifra exacta, entonces no me tengo que preocupar de nada. ¿Ya? Con la función redondear, yo elimino de cuajo la posibilidad de que podamos tener este tipo de inconvenientes. Por eso se recomienda que redondee. Ya. ¿Bien? Porque imagínense, no sé, pues, sacarse un 6, imagínate que te tuvieras que conformar con un 6,8. No, porque a mí me dio 22.700, no 22.695. Ah, ¿ves? Por eso le preguntaba. Sí. Y 26.700, y en la fórmula le pusiste 1 menos 15%. Sí, pero sin el cero decimal ni con el redondear. Ya. Ese es uno de los efectos del redondeo. Claro. Veamos qué nos dice aquí la letra B. El precio de venta final es igual al nuevo precio bruto de venta con el 19% de IVA. Ya. Pero aquí nos dice, asigna un nombre para el nuevo precio bruto de la torta. ¿Qué podemos hacer acá, muchachos? Nos vamos a los 22.000. Exactamente. Le ponemos definir nombre. Y acá se dan cuenta que el Excel no te sugiere ningún nombre, ¿cierto? Me lo deja en blanco. Eso se debe a que cuando tú tienes una celda combinada, cuando llegamos hasta 2 columnas, cuando la celda combinada de arriba del título tiene 2 columnas, como en el caso del sueldo bruto, ahí te sugiere el nombre. Pero cuando ya la celda combinada te está tomando más de 2 columnas, como en el caso del nuevo precio bruto de venta, que me está tomando entre la N y la Q, no te lo sugiere. La verdad es que desconozco por qué hace eso, pero en todo caso, igual tampoco es tan difícil dar un nuevo nombre. ¿Qué nombre le podríamos dar a esa celda? Nuevo precio bruto. Nuevo precio bruto, ¿cierto? Nuevo precio bruto, le damos Enter y ya está. Dice, el precio de venta final es igual al nuevo precio bruto, o sea, los 22.695, pero con el 19% de IVA. Cuando dice con el 19% de IVA, se sube, ¿entiende que le tengo que agregar? Sí. Que la palabra con, en el fondo, es una forma muy sutil de decir, agréguele el 19% de IVA. Dice, asigna un nombre para la celda que tiene el valor 19%. Perfecto. IVA es un buen nombre para la celda, ¿no? Sí. O sea, es pedazo de nombre porque es como el único nombre que se ajusta, pero súper, súper bien a esto. 19%. Y ahora dice precio de venta final. Precio de venta final. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta simpática instrucción de abajo? Redondee, ¿cierto? Entonces usted parte con el verbo redondear. Pum, pum, listo. El nuevo precio de bruto de venta a 0 decimal. Vamos viendo la fórmula. Voy para arriba. Yo sé que estoy en el caso A porque estoy agregándole, en este caso, el 19%. Entonces hacemos el precio por, y abro un paréntesis. Pero en este caso, ¿a cuál precio me refiero? ¿El precio bruto o el nuevo precio bruto? El nuevo precio bruto. El nuevo. Al nuevo. ¿Por qué? Porque la instrucción me dice sobre el nuevo precio bruto. Abrimos un paréntesis por 1 más, ¿cierto? Porque eso es lo que me está señalando la fórmula, por paréntesis 1 más, y dice X%. Pero, ¿cuál es el porcentaje que le tengo que agregar? 19%. El 19%. Yo le podría escribir 19% así, ¿verdad? Claro. No hay ningún problema. Pero si se fijan, yo también puedo seleccionar la celda a la que hace poco rato le llamamos IVA. Y ahora quiero que se den cuenta de una cosa, que aquí yo no le tengo que colocar al lado de la palabra IVA el símbolo de porcentaje, ¿ya? Y eso se debe a que la celda del IVA se dan cuenta que ya viene con el porcentaje escrito. Está listo el formato. Entonces, cuando yo escriba IVA,
el Excel me va a ir a buscar al tiro el 19%. Entonces, en el fondo, virtualmente ya está escrito el 19%, salvo que ahora está referenciado desde otra celda. Le cerramos el paréntesis, punto y coma cero, porque esa es la cantidad de decimales con la que queremos dejar el resultado. Pues bien, punto y coma cero, y cerramos entonces el paréntesis. Le damos Enter, y aquí me da 27.007. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ahora bien, si ustedes tuvieran que vender la torta, ¿ustedes le venderían en 27.007 pesos? No. Es completamente ridículo, ¿cierto? Porque, punto uno, nadie tiene los 7 pesos, porque las monedas de peso hace mucho tiempo ya que están desfasadas, ¿cierto? Sí. Entonces ahí tendríamos que aplicar alguna ley de redondeo, ¿ya? La ley del redondeo comercial, eso de que ya no se trabaja con monedas de peso, vamos a ver cómo implementarla con funciones lógicas al final del semestre, ¿ya? Entonces, si es que estoy vivo, les voy a enseñar a implementar la ley del redondeo comercial en Excel. Por ejemplo, cuando el precio termina en 5, en 6, en 7, cómo llevarlo a la decena siguiente o cómo bajarlo una decena. Se dan cuenta que es bastante fácil el asunto. Chicos, ¿qué les parece que hagamos un recreo para estirar un poco las piernas? Bueno, profe, ¿Les parece? Sí. Ya, muchachos. Entonces, después del recreo, hemos visto el caso A, que consistía en calcular el tanto por ciento de un número, y ahora vamos a revisar el caso B, que consiste en aumentar o disminuir un número en un tanto por ciento. ¿Ya? Veamos lo fácil que es trabajar ahora con el caso C, que es el cálculo de la variación porcentual. ¿Qué es la variación porcentual? Por ejemplo, cuando uno dice que el IPC ha sufrido una variación del 0,1%, por ejemplo, ¿ya? Que es como información que aparece harto en las noticias. Cuando dice se experimentó una variación porcentual de, qué sé yo, un 7%, es para saber cuánto es lo que ha variado un número con respecto a otro en un cierto periodo de tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este caso. Si yo tengo las ventas de abril del 2016 y quiero compararlas con abril del 2015, ¿cómo nos fue entre dos periodos de tiempo iguales? La fórmula del valor de la variación porcentual se hace así. Es el valor final restado con el valor inicial y todo eso dividido con el valor inicial. Y después de eso aplicamos simplemente el formato de porcentaje. En este caso se trabaja solamente con el formato de porcentaje porque no nos interesa redondear. Cuando yo le quiero aplicar un porcentaje a algo, ahí yo redondeo. Pero cuando quiero calcular un porcentaje, saber, por ejemplo, cuánto fue la variación porcentual de una venta de un año con respecto a otro, o bien, cuánto representa un número respecto a otro en términos porcentuales, esos ejercicios generalmente se hacen sin redondeo. La fórmula es esa, el valor final restado con el valor inicial y todo eso dividido en el valor inicial. Veamos entonces un ejemplo para que esto nos quede más claro. Dice, las ventas que registró una zapatería en abril de 2015 fueron de 25 millones y fracción. Y en abril de 2016 fueron de 29.100.543 pesos. Calcule cuál fue la variación porcentual que experimentaron las ventas de abril del 2016 con respecto al 2015. Y acá entre paréntesis nos dicen que 2015 corresponde al periodo inicial. Entonces, en abril del 2015, para entenderlo mejor, fueron 25 millones. Y en abril del 2016 fueron 29 millones. ¿Cómo le fue en abril del 2016 respecto al 2015? Mejor. Le fue mejor, ¿cierto? Quiere decir que las ventas experimentaron un repunte, ¿cierto?
Pero Sí. queremos Sí. ver de cuántos puntos porcentuales fue esa alza, ese aumento que tuvieron las ventas. Para eso, ustedes se van a dar cuenta de que si van a la celda de los 25 millones, ya tiene un nombre que se llama Ventas Abril 2015 y la de abril del 2016 se llama Ventas Abril 2016. ¿Ya? Esos nombres ya vienen listos, así que no es necesario estarlos colocando. Veamos cómo se hace eso. Variación porcentual de abril 2015, abril 2016. Eso se debe a que 2015 va a ser el periodo inicial y 2016 el final. Entonces yo lo voy a colocar igual. Ya, vamos a empezar a escribir la fórmula. Fíjense que acá nos dice, en ambos ejercicios, deje la celda del resultado final en formato de porcentaje con 2 decimales. No nos dice redondee, ¿cierto? Como en el otro ejercicio, redondee así con mayúscula y con rojo. No, aquí simplemente deje en formato porcentaje. Veamos, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Valor final menos valor inicial dividido en valor inicial. El valor final, ¿a qué año se está refiriendo? ¿El 2015 o 2016? 2016. 2016 porque ese es el periodo, porque el 2015 es el periodo inicial. Entonces, en 2016 le vamos a restar el valor inicial, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice la fórmula, y eso se divide entre el valor inicial, o sea, dividido entre las ventas de abril del 2015, ¿cierto? Valor final restado con el valor inicial, y todo eso dividido en el valor inicial. Profe, ahora va un paréntesis. Sí. ¿Perdón? Paréntesis. Ahora ¿A va el dónde, paréntesis. ¿a dónde va un paréntesis? En las ventas menos las ventas. Se la resta. Es que bueno que lo hayan notado. De hecho, yo pensé que iba a pasar piola. Bien. Porque aquí, ¿cuánto es lo que me da? Me da 0,15, ¿no? 41. ¿Cuánto es ese número en términos de porcentaje? ¿Cómo se diría como formato porcentaje? 15%. Sería como un 15%, ¿cierto? Sería una cosa así. Ahora, ¿se dan cuenta de la importancia de colocarle un paréntesis a las cosas? ¿Qué pasaría si que yo hubiese seguido así, haciéndome el tonto nomás, sin paréntesis, la tiro así nomás, como para ver si es que caen? Yo hago y le pongo eso. ¿Eso tiene pinta de variación porcentual o no? No. Para nada, para nada. ¿Y qué fue lo que hizo aquí el amigo Excel? ¿Cómo lo interpretó? Dividió las ventas de abril con las ventas de abril. Ah, o sea que en el fondo, las ventas, en el fondo, este compadre hizo lo siguiente, o sea, abril 2015 con abril 2015, eso simplifica y eso es uno simplemente. Sí. O sea, las ventas de abril del 2016 le restó uno. Claro, Claro. ¿cierto? No está mal, porque en el fondo Excel hace lo que uno le dice. Pero cuando tú ocupas los paréntesis, recordemos que los paréntesis en aritmética te permiten a ti manipular la jerarquía de los operadores. Para decirle, compadrito, yo sé que primero viene la división y después la resta. Pero con el paréntesis dice no. Paréntesis dice yo mando aquí. Primero se hace el paréntesis y después se hace entonces la división. Y ahí nos queda la cosa. Ahora simplemente es cosa de darle formato porcentaje, 2 decimales. ¿Y qué significa eso de 15,41%? ¿Cómo se interpreta eso? Ay, profe, ¿puede hacer de nuevo eso? No ¿Qué vi. cosa? ¿Cómo mostrar el de pasar la porcentaje? De O porcentaje. sea, a mí me dio eso. Ya, Me dio eso lo que le sale a usted. ya, eso es lo que nos dio ahora, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí, botón derecho, formato de celdas. Ay, ahí lo pasa a porcentaje. Exactamente. Porque aquí, y le damos 2 decimales. Ojo, porque en este ejercicio, Camila, no nos dicen que redondeemos.
Ya, no, sí, Entonces, eso. y ahí estamos. Ahora, ¿cómo se interpreta eso de 15,41%? Subieron las ventas 15,41%. Ah, cierto, o sea, en igual periodo, ¿cierto? Se experimentó un repunte. Y si hubiese sido menos 15,41%, ¿cómo habría sido la cosa acá? Que bajaron. Bajó. Claro, experimentó un descenso, una baja, una disminución. Bueno, y hay todos los sinónimos que ustedes le quieran poner, pero es eso, o sea, como interpretar también los valores. O sea, si yo veo, por ejemplo, que me está dando una cuestión así como, imagínense esto, que no lo hubiese puesto el paréntesis. Mira, y me está dando ese número. Yo mandaría esa respuesta por correo al profe, ¿no? No. No. ¿Cierto? Es que no me cuadra cómo hacer un número tan grande. Porque algo malo hice ahí. Bueno, vamos ahora a la letra D. Dice, ¿cuánto representa en términos porcentuales un número con respecto a otro? Por ejemplo, tenemos un curso de 35 alumnos, de los cuales aprobaron 31. Ya, eso es ciencia ficción. ¿Cuánto porcentaje del curso aprobó? O sea, para decir, por ejemplo, el 92% de los alumnos de esta asignatura aprobó el curso. Una cosa así. ¿Se entiende? Sí. Si yo quiero saber a cuánto porcentaje, porque eso, 31 de 35 me parece, no sé, demasiado optimista. La razón que X representa con respecto a Y se escribe así. Simplemente se pone generalmente el número más chico dividido con el número más grande. ¿Ya? Y después aplicamos el formato de porcentaje. Vamos con esto. Aprobaron 31 de los 35 alumnos inscritos en la asignatura de cálculo integral. Ya, posiblemente en la Pontificia Universidad Coca Mendoza pasen esas cosas, pero en la vida real, ni cantando tenéis 31 de 35 aprobados. Calcule el porcentaje de alumnos que aprobaron el curso. ¿Cómo sería aquí la fórmula del porcentaje de aprobación? Igual. ¿Le podríamos colocar aquí nombres a esas celdas? Sí. Sí. Siempre que ustedes le quieran colocar nombres, no hay ningún problema. O sea, ustedes son libres de hacerlo como quieran. Total de alumnos. Total de alumnos. Es un buen nombre para la celda, ¿no? Sí. Sí. Entendiendo de que estamos trabajando solamente con los números. Voy acá a los 31 alumnos que están aprobados. ¿Ya? Voy acá a los 31 alumnos que están aprobados. ¿Cómo Profe, se en le este caso, puede? ¿cuál sería el final? ¿Qué cosa? ¿Los alumnos aprobados o total de alumnos? Ahora los vamos a ver. Aprobado. ¿Sería un buen nombre para la celda? Sí. Recuerden que este ejercicio se puede hacer también con el teclado. O sea, si ustedes no quieren hacerle botón derecho, formato de celdas, ustedes perfectamente pueden hacer lo siguiente. Presionan la tecla Alt. Yo sé que tengo que ir al menú Fórmulas y asignar nombre. ¿Se acuerdan? La letra que está debajo de Fórmulas es la U y para asignar nombre es una I. Apretamos Enter y estamos listos. Aprobado. Y sería el porcentaje de aprobación. Siempre es el más chico dividido en más grande. ¿Ya? Entonces, en este caso sería, ¿cuál es el más pequeño entre los dos? Aprobado. La cantidad de alumnos aprobados, y eso dividido entre la cantidad de alumnos totales, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y aquí nos da 0,885714, ta, 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 ta. ¿Eso qué porcentaje representa aproximadamente? 38,57. 38. Claro, podríamos decir que es más cercano al 90%, ¿cierto? Sí. Si uno se quiere más o menos pegar un carril, es casi el 90% del curso. Entonces, le damos control 1 para ir al formato de celda, porcentaje 2, enter, y estamos listos. 88,57%.
Ahora, si yo les preguntara cuál es el porcentaje de reprobación del curso, ¿cómo harían eso? Re. Restarle a 100. 100 menos eso. ¿Cierto? O sea, sería en el fondo 1 menos eso. Ahí tendríamos porcentaje de reprobación. O bien, que si yo sé que el curso tiene 35 alumnos y aprobaron 31, ¿cuántos alumnos reprobaron? 4. 4, o sea, tendríamos 4 de 35. Es la misma idea, ¿ya? Es la misma idea. Perfecto, hasta ahí. ¿Cómo andamos con lo de los porcentajes? Bien. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a la hoja que dice ejercicio 1, ¿ya? La idea es siempre hacer un poco de clase, o sea, pasar materia, ir metiendo algunos ejemplos cortos para que se vaya entendiendo la materia, para que se vayan entendiendo las ideas, y después tirarnos con un ejercicio que permita ir aunando todo lo que vimos anteriormente. Dice así. Considere la siguiente lista de precios de terrenos. ¿Ya? Acá tenemos algunos datos. Nos dan el valor de la UF, el impuesto de la venta y el porcentaje de comisión. Como ustedes se podrán dar cuenta, el valor de la UF está bastante desactualizado. ¿Cuánto vale la UF hoy en día? 28, creo. Pero bueno, nada que nosotros no podamos consultar, acá en Google. Le voy a poner valor de 28, 6, 26. 28,626. 28,626,94. ¿Cierto? Ya, eso es para que nosotros, muchas gracias, para que nosotros tengamos una versión más actualizada de los valores, pero se entiende que aunque sean 28 o diga 22 lucas, en el fondo la lógica del ejercicio es la misma. Podrán aumentar los números, pero la esencia es exactamente la misma. No tenemos porque hay caleta de control, se hace un taco en la entrada, o sea, ahora el taco igual tuvo lentito, tuve como 20 minutos. Claro. ¿Ya? Eso es lo que pasa a veces cuando queda el micrófono encendido, chicos. ¿Ya? Tenemos un 1004 en progreso. Ya. Entonces, dice, a cada uno de los datos del problema, asígnenle un nombre. Acá dice UF, ¿cierto? Sí. Ya. 28,626,94. Hacemos Alt, U y Enter. Y digo, esa celda, está bien que se llame UF, ¿no? Sí. Es que es tremendo nombre para la celda. Es más apropiado. Dice impuesto venta. En lo personal, a mí me carga cuando a veces los títulos aparecen así como impuestos venta. Es como impuestos de la venta. ¿Se dan cuenta? Como que esto está demasiado cortado el título. 19%. Impuesto venta. ¿Es un buen nombre para la celda? Sí. Sí, absolutamente. Y el último dice comisión. ¿Está bien o no? Sí. ¿Se acuerdan lo que yo le decía de los tildes? Generalmente, si la palabra fuera esdrújula o sobre esdrújula y lleva tilde, yo les recomiendo que ahí se coman el tilde, ya, chao. Pero cuando la palabra ya es aguda, como comisión, ahí lo podemos dejar. Porque a la hora de empezar a escribir el nombre, es mucho más cómodo escribir sin tilde que con tilde. ¿Ya? Esto siempre tiene que estar pensado para el bienestar de quien hace el ejercicio. ¿Ya? Recuerden que Excel trabaja para ustedes, no ustedes para Excel. ¿Ya? Dice, los nombres que acaba de definir, el de UEF, el de impuesto y de comisión, tendrá que referenciarlos en las fórmulas que dependan de ellos, porque en algún momento vamos a tener que emplearlos, ¿cierto? Vamos viendo aquí lo siguiente. Tenemos una serie de terrenos, ¿ya? Que por lo visto están en San Pedro. Dice, exprese la columna de valor con el formato 0,00 UF metro cuadrado, incluyendo los totales.
Ya, ese también podría ser ejercicio de certamen, ¿ya? Para que vayan insertando ahí el símbolo del cuadrado, del cubo, qué sé yo. ¿Se acuerdan ustedes cómo se hacía la inserción ahí del cuadrado? Sí. Alt 0178, ¿o Aguda no? observación. Agudísima observación. Eso de Alt 0178 es un código que nosotros podemos activar siempre y cuando nosotros tengamos un teclado numérico. ¿Cuál es el teclado numérico? El teclado numérico no son los números que aparecen dispuestos como una fila, ¿ya? Encima de la Q, de la W, de la R, de la T, de la Y, que ustedes están viendo en sus computadores. Sino que el teclado es un teclado rectangular, ¿ya? Si ustedes disponen de ese teclado, pueden aplicar ahí el código ALT0178. Pero si no lo disponen de eso, tenemos que empezar a insertarlo ahí como si fueran símbolos, ¿ya? Vamos a ver rápidamente cómo sería esa cosa. Aquí lo más difícil es escribir el formato 0,00, comillas, UF, metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer es ir a una celda en blanco, abajo, por ejemplo, y escribir discretamente el formato. Vamos viendo. El formato dice 0,00 UF metro cuadrado, entonces escribo 0,00, abrimos comillas dobles, un espacio para que no nos quede tan apegado, UF dividido en metro cuadrado. Se entiende que después de la M debería venir el cuadrado, ¿no? Sí. Ya. Entonces ahora, ¿cómo vamos a insertar el bendito símbolo del cuadrado? Está como todo preparado, listo para recibir al caballero. Vamos al menú insertar. ¿Ya? Nótese que aquí yo tengo el cursor ahí parpadeando, o sea, como listo para la acción, para seguir escribiéndole más cosas. Insertar. ¿Y qué le vamos a poner acá, chicos? Símbolo. Símbolo. Muy bien. Después de símbolo, marcamos nuevamente el omega. Ya, símbolos. ¿Les aparece el 2 en la parte de símbolos usados recientemente? Sí. Ya. Si les aparece, genial. Si no les apareciera el 2 en esta zona de símbolos usados recientemente, recuerden que ustedes pueden ir hasta arriba y empezar a bajar. Yo voy bien arriba, donde dice texto normal, subconjunto latín básico, bajo, hasta donde está la Z, por aquí. Fíjense que en la fila de más abajo de la Z, ahí ya tenemos el símbolo al cuadrado. ¿No? Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando, por ejemplo, yo lo estoy escribiendo, no puedo escribir el Alt 0178? ¿Tú tienes teclado numérico en este momento? Sí, ese que está al lado. Mi ¿Sí? notebook tiene uno al lado. Ya. ¿Tienes activado el teclado numérico? Ah, buena pregunta. Sí. Fíjate que hay una tecla que dice block num al inicio de ese teclado. Sí, sí, ahora voy a cachar. Sí. Entonces marcamos acá el 2 y le ponemos insertar. Y ahí ustedes pueden ver que ya en la celda se me insertó el símbolo. Le damos cerrar. Después, Profe, ¿sí? que si lo tenía activado, pero cuando hago el Alt 0178, como que me sale un símbolo como unos gatos, pero son más. Chupalla. Ah, no, ahí funcionó. Genial. Ahí funcionó. Bacán. Súper bien. Súper bien. Aquí, chicos, terminamos de escribir simplemente el formato. Aquí no sé por qué me quedo en negrita, pero da lo mismo. ¿Se ve bien ahí o no? Ahí escribimos el formato tal como me lo está solicitando la instrucción del problema. ¿Ven? 00 UF metro cuadrado. Aquí lo tengo escrito. Después hago doble clic en la celda y selecciono el texto, como quien selecciona un párrafo. Botón derecho, copiar.
Después que yo copio, tengo que apretar la tecla Escape. Terminé de copiar, presionamos la tecla Escape. Y me dice la columna de valor. Perfecto. Entonces simplemente ustedes seleccionan toda la columna, incluyendo las celdas que están en blanco. Todo eso. ¿Ya? Todo eso yo lo selecciono. Botón derecho, formato de celdas, personalizado. Y donde dice general, lo borramos. O el formato que ustedes tengan escrito en este momento, lo borran. Y pegamos lo que nosotros teníamos copiado anteriormente, que en el fondo era este código de formato personalizado. Le damos entonces a aceptar. Oh, me quedaron puros gatos. Listo, ahí quedaron los gatos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vamos con la superficie. Lo bueno es que todo esto está quedando registrado en un video, así que igual el video se puede visualizar la cantidad de veces que ustedes quieran. ¿En qué categoría se ponía la UF metro cuadrado? En la categoría personalizado. Después decimos, en la superficie, exprese la columna superficie con el formato 0m cuadrado. Se parece un poco al otro formato, ¿cierto? Salvo que es menos escritura, incluyendo los totales. Así que yo simplemente pescamos la columna de la superficie. ¿Y qué podríamos hacer? La seleccionamos, vamos al formato de celdas, personalizado, y puedo volver a pegar el formato que había hecho, ¿no? Claro. ¿Y qué le haríamos a ese formato? Borrar. Aquí simplemente voy borrando. El formato, como decía, era 0 metro cuadrado, ¿no? Sí. ¿Era algo así? Porque justo lo pasé. Listo, 0m cuadrado. ¿Ven? O sea que en el fondo el trabajo que yo había hecho anteriormente me sirve también para poder utilizarlo en esta columna. Hasta ahí yo creo que no deberíamos tener mayores problemas con esto, ¿cierto? Esto es un mero repaso nomás de formato personalizado de celda. Vayamos a la parte entretenida del cuento. ¿Ya? A la columna que dice valor del terreno. ¿Qué nos dice el valor del terreno? A ver, él calcula el valor del terreno en pesos chilenos, sabiendo que el valor del terreno es igual al valor por la superficie. ¿Qué tenemos acá, chicos? Tenemos el valor. ¿Cuánto vale el primer terreno? 15,50 UF. UF 29. por metro cuadrado, ¿cierto? Multiplicarlo por la UF. Y tenemos acá una superficie de 138 metros cuadrados. Redondea el resultado a 0 decimal y ocupa el valor del UF que se da en la lista de datos. Creo que fue demasiada información lo último. Pero me dice, redondea el resultado. Ya. Primero, intentamos bien el problema. Si me dicen, lleve el resultado a pesos chilenos, ¿cómo lo harían ustedes? Hay que multiplicar Multiplicar. la UF por el valor. Se multiplica la superficie por el valor de UF metro cuadrado. ¿Cierto? Ya. Veamos una cosa. ¿Han escuchado usted alguna vez hablar del análisis dimensional? No. ¿No? Ya. Lo del análisis dimensional es lo siguiente. Esto es para que nosotros lo entendamos mejor. Voy a poner aquí color... Ya lo voy a poner color rojo. Voy a tirar voy a tirar un poco por acá abajo. Ahí, para que no nos moleste. Ahí. En esta zona les voy a escribir una cosa. Igual, perdonen la letra, pero lo estoy haciendo con el ratón. Ustedes me decían, multipliquemos
el valor por superficie con la superficie total. O sea, aquí yo tengo UF por metro cuadrado, ¿cierto? Sí. Y si ustedes eso lo multiplican con los metros cuadrados, ¿qué es lo que pasa con los metros cuadrados acá, chicos? Se van. Los metros cuadrados se fueron para la casa, ¿cierto? O sea, metro cuadrado se fue con este metro cuadrado. Y podríamos decir que el resultado, ¿en qué unidad de medida me está quedando? UF. En UF. Pero ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Que lo dejemos en Pesos chilenos. pesos chilenos. Pesos chilenos. ¿Qué es lo que yo sé? Que una UF es algo así como 28.000 pesos, ¿cierto? Aproximadamente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si es que este resultado me hubiese dado así como 500 UF? ¿Qué es lo que qué es lo que habríamos hecho aquí con esta ecuación? Tenemos que Multiplicarla por 28.000. Por el valor del UF. Claro, por tantas UF. O sea, X UF es simplemente X por los 28.000. Qué ordinaria la letra. Es que es súper difícil escribir así con el... Te encargo lo que es escribir así con el mouse. Ya. Es X por 28.000. ¿Qué tenemos que hacer en el fondo? Tenemos que multiplicar los números que están en esta columna con los números que están en esta columna, ¿cierto? Sí. Aquí yo sé que me va a dar en UF. Y ese número, a su vez, se tiene que multiplicar con los 28.000 y tanto para poder llevarlo a pesos chilenos. ¿Qué es lo que está pasando acá, niños? Pasa lo siguiente. Resulta que la UF está a 28.626,94. ¿Es posible que el resultado te pueda quedar con decimales? Sí. Absolutamente. Y si el resultado me queda con decimales, ¿ya? Yo necesito llevar el valor a pesos chilenos para saber cuántos millones hay que desembolsar, ¿cierto? Tú no le puedes decir a alguien que me tiene que pagar tanta plata con 56 centavos porque aquí no hay centavos. Entonces lo redondeamos a 0 decimales. Mientras tanto. ¿Me captaron la idea ustedes del análisis dimensional? Sí. Ya, eso es súper importante para que uno entienda, por ejemplo, por qué a veces tú puedes tener una fórmula súper larga para calcular un valor, pero tú estás fijando en las unidades de medida y te tienes que dar cuenta de que el resultado final esté de acuerdo con con la unidad de medida en que queríamos expresar el problema. Le vamos a poner aquí redondear y simplemente voy a tomar el valor. Podríamos decir que este es el primer valor, ¿no? Que está en I11. Sí. Eso lo multiplico con la superficie y eso se multiplica ¿con qué cosa? Con la La UF. UF. Podríamos decir que la UF va a ir fija a lo largo de toda la fórmula para abajo, ¿no? Sí. Sí. Se ve, ¿cierto? Porque es la misma UF, pero te van cambiando los valores y la superficie. Y como la UF va a ir fija, nosotros tuvimos la precaución de colocarle un nombre con anterioridad. Entonces, como consejo de oro, a todos los datos sueltos así que te puedan dar para un problema, colóquenle nombre. ¿Ya? Porque a la hora de propagar las fórmulas no van a tener nunca un problema de que te esté referenciando una celda que no corresponda. Porque el nombre hace que una celda automáticamente quede fija. Punto y coma. Vamos a fijar. Exactamente. ¿Con cuántos decimales se deja esto? Cero. 0 decimales. Le damos Enter. ¿Ven? Y aquí ya podemos entrar a rellenar los números. ¿Cómo se rellena esto? Voy a la primera celda, presionamos Shift y me tiro para abajo. Digamos que quiero llegar hasta aquí nomás, porque eso de total, promedio, máximo, mínimo, desviación estándar, son cálculos que son es como la segunda parte, digamos, de esta tabla. Ya, ¿cómo se hace para rellenar para abajo? ¿Se acuerdan ustedes lo que les he mostrado del control DJ? Sí. Ya, la J, ¿para dónde está apuntando?
Si ustedes dibujan una J, es como que Abajo. va para abajo, ¿cierto? Entonces hacemos control J. Listo. Y ahí estaría lista la cosa. En el Mac, no sé si será como comando J, no sé. Ahí estoy inventando. Pero lo importante es que la cosa es así. Vamos aquí con la parte del impuesto. Dice, el valor del impuesto se calcula en base al 19%, ver lista de datos. Ahí, claro, porque aquí yo tengo el impuesto a la venta. Se dan cuenta que de alguna forma todos estos números van a ir apareciendo. En base al 19% del valor del terreno. Redondee a 0 decimal. No se diga más, pues, profe. Pongámoslo aquí redondear, ¿cierto? Si es que no me quiero echar 3 puntos encima. Ya. Valor del terreno. Ah, ya. Es el 19% del valor del terreno, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el caso 1 de porcentaje? Calcular el tanto por ciento. Estamos dentro de esta situación, ¿no? Es como calcular el 19% del valor del terreno. Sí. Aquí el X sería el 19% y la Y me está representando el valor del terreno. Entonces le ponemos aquí redondear. Ah, ya, el 19%. Pero el 19% lo tenemos ya referenciado en alguna parte, ¿no? Impuesto a venta. Impuesto de la venta. Entonces simplemente usted le pone impuesto de venta. Corto. Y eso lo multiplicamos porque es el 19% de valor del terreno. Aquí, claro, tiene sentido los números que me dieron para abajo, ¿no? 138 metros cuadrados, 15,5, que me cuesta 61 millones de pesos. Tiene sentido. El número es bastante coherente. Y lo multiplicamos por K11. ¿Qué es lo que vendría a representar el K11 en este caso? Valor. El valor del terreno. Punto y coma, le damos 0 decimales. Apretamos Enter. Shift para abajo. Control J. Alt 2. Y ahí tenemos entonces ya todos los impuestos bien calculados. Vamos ahora a la comisión por venta. Comisión por venta dice, corresponde al 10% del valor del terreno. Redondee a 0 decimal. Bueno, no se diga más, redondeamos. ¿Qué cosa? La comisión. ¿Se dan cuenta? Aquí aparece ya el 10%. La comisión del valor del terreno. ¿Y eso con cuántos decimales se deja? 0. Con 0 decimales. Damos Enter. Entonces aquí las comisiones por venta las rellenamos hacia abajo presionando Control J. De todas maneras vamos a escribir eso al Control J porque creo que eso les va a ayudar. Entonces vamos a poner aquí que Control J nos permite a nosotros rellenar hacia abajo. ¿Ya? Recuerden que la J en el fondo es como que va mirando hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que nos dice acá el valor final? Para hacer esto, el valor final. Valor final es igual a la suma entre el valor del terreno, el impuesto y la comisión por venta. ¿Cómo sería la fórmula ahí? Valor. Suma. Podría ser una suma, ¿Cuál suma? ¿cierto? Y colocamos esas tres celdas, ¿o no? Sí. Ya. Porque esos son los valores que yo quiero involucrar, ¿verdad? En este cálculo. O bien, podríamos haber escrito esto. Uno por uno. Claro, esto más esto, Coma. más esto. ¿Estaría mal si lo pongo así? No. ¿No? Total, como son tres celdas, no pasa nada grave, digamos. Es muy difícil que nos podamos equivocar en eso. Bueno,
Sumamos esas tres cosas, nos dan aquí los valores finales. Ajustamos aquí los anchos de las columnas y ahí estaríamos. ¿Se va viendo bien, no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Vamos viendo acá, chicos. ¿Se dan cuenta que aquí siempre fuimos rellenando para abajo? Sí. ¿Y qué creen que vamos a hacer en esta parte? Total, promedio, máximo, mínimo y desviación estándar. Rellenar para el lado. Eso. Rellenar para abajo, ¿con qué atajo de teclado se hacía? Control J. Y para rellenar hacia la derecha será control D. Derecha. D, ¿cierto? Acuérdense que la palabra derecha parte con la letra D. Pues bien, sigamos viendo este asunto. Los únicos recuentos que deben estar redondeados a un decimal son el promedio y la desviación estándar. El resto se calcula tal como viene. ¿Qué significa calcular tal como viene? Significa que yo no tengo que anteponer la función redondear. Se calcula así como está nomás. ¿Cómo calcularíamos aquí el total, chicos? Por rango. Suma. Le ponemos una suma. ¿Y la suma de quién sería acá? De todos. Sería desde I11 hasta I18, ¿no? Sí. Listo. Aquí tenemos entonces el valor total de la suma. ¿Cómo hacemos el promedio? Promedio. Ahí Promedio. dice los únicos recuentos. Redondear. Eso, que no se lo olvide. Redondear, no. Redondear. Ya, redondear. ¿Qué tipo de número? O sea, claro, ¿cómo se llama el número que yo quiero redondear? Promedio. Es un miserable promedio, ¿cierto? ¿Y el promedio de quién? Del rango. Es el mismo rango que, ¿se dan cuenta que primero es como que le vamos cambiando de ropa? ¿Cierto? Ya, primero le pusimos una suma. Ahora le vamos a poner un promedio y encima le vamos a colocar un redondeo. Punto y coma. ¿Con cuántos decimales redondeamos esto? Con 0, ¿cierto? Con 1. Con un Uno. decimal. Ya. El valor máximo, ¿con qué función la podemos calcular? Max. Max. Profe, ¿por qué salen dos decimales? Ya. Una cosa es redondear a un decimal y otra cosa Ya. es presentarlo, por ejemplo, con 50 decimales. ¿Te Ah, fijas que ya. aquí el promedio me dio 22,1? Sí. Pero me lo está mostrando como 22,10. ¿A qué se debe eso? Aquí esta columna tiene el formato 0,00. Como Ah, vienen ya, dos ya. ceros después de la coma, si no aparecen más decimales, te lo va a dejar solamente con un 0. Es más que Ya. nada por eso. El valor máximo me dijeron que lo podemos hacer con max, ¿cierto? Sí. Ahora, en lugar de max, ¿podríamos haber empleado késimo mayor? Sí. Ponerle késimo mayor 1. La única diferencia es que con késimo mayor tendríamos que escribir más. Nos saldría, la fórmula se vería más larga. ¿Ya? Pero el resultado es el mismo. Y si llegamos al mismo resultado, entonces me da igual cuál sea la que ustedes empleen. Entonces dice max. ¿Y qué hacemos ahora, niños? Marcamos el mismo rango, ¿no? Sí. Después el valor mínimo. ¿Qué función utilizamos? Min. Listo. ¿El valor mínimo de quién? De todo ese rango. De I11 hasta I18. Es la misma historia, ¿no? Y después dice desviación estándar. ¿Ya? La desviación estándar. Redondeada con un decimal. Dígame. Desvesto. Desvesta. Redondear, le ponemos aquí desvesta. ¿Y la desviación estándar de quiénes? De estos valores, ¿no? Sí. Ya. Punto y coma 0. 1. Ah, bien. Ya me voy a pitear 3 puntos. Bien. Ahí estamos.
Ahí estamos. Ahora, que ya tenemos calculado con éxito todos estos números, ¿qué diferencia habrán entre estas fórmulas que pusimos acá y las fórmulas que deberían estar incluidas para el lado? El formato. ¿Y qué más? Signo peso. Los rangos, obvio. Los rangos, irían cambiando los puros rangos nomás, ¿o no? Porque aquí, ¿qué es lo que cambió? Va de la I11 hasta la I18, ¿cierto? Para el caso primer total. Para las La superficies. letra. Exactamente. Y se mantienen las mismas filas que tomamos, ¿no? Sí. Porque estoy tomando desde la 11 hasta la 18, después Sí. de la 11 hasta la 18. Sí. Y como muy bien dicen las niñas, estamos cambiando solamente las letras. Y eso se debe a que cuando tú te propagas hacia la derecha, se dan cuenta que las letras son las que van aumentando. Y los números permanecen fijos. Así que miren, yo puedo tomar esto. Tomamos esas 4 celdas, o sea, esas 5 celdas que tenemos abajo, los últimos 5 números, los selecciono. ¿Y cómo lo hacemos ahora para arrastrarlos para el lado? Para seleccionar Control las- D. Pero antes, presionamos Shift y me tiro para allá. Primero veo la zona que quiero cubrir, ¿ya? Que inicialmente va a tener un montón de celdas en blanco. Profe, ¿cómo es que me tira todo para el lado? ¿Cómo así? ¿Era Control Shift D? No. Nos paramos en la primera celda de los 176,90. Sí, Después selecciono para abajo sí. y después solamente la tecla Shift, sin el control. Shift D. No, primero marcamos la tecla. Ahí ya. Ya lo puedes, lo puedes. Ahí me tiro para la derecha. Sí. Y recién ahora le digo a mi compadre, márqueme todo para allá. Y me quedaron Ay, puros. ¿cómo hizo eso? ¿Qué cosa? Control D. Ahora, miren, vamos a repetir el proceso. Ay, ya. Voy a la primera celda, hago Shift Control para abajo, como una forma de decirle a Alexa que esas son las fórmulas que yo quiero empezar a propagar. ¿Ya? Pero después aprieto Shift y me tiro hacia la derecha y suelto. ¿Ya? Lo que acabamos de hacer es simplemente demarcar la zona que yo quiero cubrir. Y posteriormente presionamos Control D para irme hacia la derecha. ¿Ya? Y ahora Cambiar el formato ahí. aquí tenemos un problema de formato, ¿no? Sí. Porque se fijan que todo quedó en UF metro cuadrado, UF metro cuadrado, o sea que perdimos todos los buenos formatos que teníamos ganados de antemano. Pero fíjense en una cosa, los formatos de esta columna, ¿cómo están? De la que les estoy marcando. ¿Están bien? ¿Cómo están los formatos de esta columna? Mal. Estos formatos están malos. Pero para arreglar eso, voy a seleccionar una celda que tenga el formato correcto. Podría ser esta celda, ¿no? De los 97 metros cuadrados. O sea, me gustaría que estas celdas se vieran como esta, en términos de formato. Bueno. Copiar formato. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, marcamos una celda que yo sé que tiene un formato bonito. Apretamos el botón de copiar formato. ¿Ven? Me voy moviendo. ¿Ven? Tenemos la brocha. ¿Y qué hacemos ahora? Pintamos, soltamos y tenemos los formatos. O sea, en el fondo no era tan terrible la cosa, ¿cierto? Y listo, y ahí podemos seleccionar ahora todas estas columnas. ¿Qué tienen en común todas estas columnas en términos de formato? Es el mismo. Es el mismo y es un formato contabilizado, ¿no? Poner tu tío todo para el lado.
Listo. Ahí hacemos Alt 3 nomás y sería todo el watch. Si yo no lo tengo configurado en la barra de acceso rápido, no importa. Yo puedo tomar esta celda, que yo sé que tiene el formato correcto, copiar formato, y podemos pintar, pero ahora en vez de pintar este trozo, perfectamente podemos pintar el resto. Y ahí tenemos entonces todos los... tenemos todos estos valores. ¿Cómo vamos hasta ahí con el ejercicio? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Le van agarrando un poco más la mano a esto? Ujú. Ya. No sé si nos queda alguna cosa más de este ejercicio. Tenemos acá el impuesto. ¿No? Teníamos... ¿Se va a subir esta guía? sí. De hecho, todas Ya, lo que las... pasa es que se me quedó pegado mi Excel y no. Y no hubo caso. Sí, en todo caso, vamos a pausar un poco la grabación. Bueno, muchachos, entonces después de este pequeño recreo, aprovechamos de despedir la clase de hoy. Les agradezco su participación, les agradezco su asistencia. Cuídense y será hasta la próxima semana. Que estén súper bien. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Ahí nos vemos, que estén súper bien. Es el Igual. Sí.